nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: la paz esté con vosotros. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él le contestó: hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado y deja de negar y cree. Tomás entonces exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó: crees porque me has visto. Felices los que no han visto pero creen. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hoy ya es domingo del Señor, segundo domingo del tiempo de Pascua de Resurrección, y también celebrando la fiesta de el Domingo de la Divina Misericordia, segundo domingo de Pascua, así establecido por San Juan Pablo II. Ahorita también vamos a hablar acerca de eso. Pero ¿qué tenemos hoy, hermanos y hermanas? El caso de Tomás es un caso en el que tú y yo nos tenemos que identificar, porque a veces en la vida nosotros llevamos un Tomás adentro como discípulos, como creyentes, como seguidores de Cristo. Hay un Tomás con nosotros, y Tomás es ese tipo de persona, hermanos y hermanas, que realmente no le gusta hablar con los empleados. Es el que quiere hablar con el dueño. Y así somos nosotros en muchos momentos, ¿no? Yo no vine aquí a hablar con los empleados. Yo necesito ver al dueño. Búscame al dueño. Pues Tomás es ese tipo de persona con unas exigencias bastante fuera de lo común. Y el caso lo tenemos que examinar, hermanos y hermanas, porque como en la vida esto se alterna en nosotros, el papel de Tomás en ciertas dificultades viene a nuestra vida. Tenemos que entenderlo y comprenderlo. Nos guiamos bajo la idea fuerza de hoy, hermanos y hermanas, que es la confesión de fe de parte de Tomás. Tú eres mi Señor y mi Dios, que también la estaremos discutiendo aquí brevemente. Pero aquí tenemos que acentuar una cosa. Cristo, en el segundo domingo de Pascua de Resurrección, en la lectura que nosotros tenemos de Juan, capítulo 20, versículo 19 al 31, se revela la comunidad. Importante ese sentido de comunidad del Cristo resucitado, del Cristo vivo. Tú eres comunidad, yo soy comunidad. Porque tenemos asamblea, porque tenemos congregación, porque somos iglesia. Tú y yo somos comunidad también, porque estamos en familia, y eso es comunidad, porque estamos en el barrio, ¿verdad? Y ya estamos en la urbanización, y somos puertorriqueños, o lo que seamos, ¿verdad? Pero somos comunidad en la sociedad, por nuestra cultura. El matrimonio es comunidad de vida también, así que esto es importante verlo, que también como comunidad, y no solo individualmente, se presenta el Cristo vivo, y también tiene su mensaje para ellos. Es comunidad. Entonces, hermanos y hermanas, ¿qué podemos decir de la comunidad y el estado de situación de la comunidad? El estado de la situación de la comunidad a la que va Cristo, que es la comunidad primera de los discípulos, está afectada por el Viernes Santo.
Y aquí hemos dicho que el Viernes Santo lo tenemos que interpretar como esa sacudida de la prueba fuerte, de la prueba de fuego, de la situación difícil en nuestra vida. ¿Qué tiene, qué representa hoy la comunidad? Hermanos y hermanas, miedo. Están aterrados con lo que ha pasado el Viernes Santo, con su prueba de fuego. Están y se sienten indefensos también, inseguros. Están así. Algunos dicen, pues, tenían las puertas cerradas por miedo a los judíos, pero era porque, por precaución. Pero también nosotros en la vida somos precavidos, pero también nos da el miedo y la inseguridad y nos sentimos indefensos ante ciertas situaciones. Y Cristo vivo viene, hermanos y hermanas, a nuestro rescate. Mire, en primer lugar, aquí lo que tenemos que ver es que no se le cree a María Magdalena el mensaje que lleva de que el sepulcro está vacío, o si fueron y vieron el sepulcro estaba vacío, no creen que Cristo está vivo. Por lo tanto, en una comunidad que está con miedo, con pánico y encerrada, hermanos y hermanas, la comunicación y el anuncio de María Magdalena de que Cristo está vivo y de que el sepulcro está vacío no los libra del temor. No es suficiente, no los libra del miedo, de la inseguridad, con decirles que todo está vacío el sepulcro y Cristo está vivo. Eso no es suficiente para ellos. ¿Qué están buscando, hermanos y hermanas? La presencia de Jesús. Por un lado es bueno y es positivo. Pues no nos conformamos con que el sepulcro está vacío. Eso puede ser una autosugestión, eso puede ser una ilusión. Queremos verlo a Él. Por un lado eso puede ser bueno, hermanos y hermanas. Ese factor de la comunidad que no podemos olvidar dentro de todo esto, de la experiencia del Cristo vivo, es bueno. Porque como ya te dije, somos comunidad. El factor comunidad, que es el segundo punto, hermanos y hermanas, la comunidad hace de Jesús el centro. Como familia y matrimonio tiene que hacer de comunidad el centro. Como iglesia y asamblea tenemos que hacer de comunidad de Jesús el centro de nuestras vidas. Él debe estar en medio. ¿Quién? El Cristo vivo y resucitado. Él debe ser el punto de referencia de la comunidad, de mi matrimonio y de mi familia. ¿Por qué? Porque Él es fuente de vida, hermanos y hermanas. Y es fuente de vida y también es fuente de unidad. Porque acuérdate que los golpes fuertes dispersan a la familia, dispersan el matrimonio y hay que reunirlos. El Viernes Santo dispersó a la comunidad. ¿Por qué dispersó a la comunidad? Pues, hermanos y hermanas, porque una vez el pastor es herido, las ovejas se dispersan. Una vez tenemos problemas y situaciones difíciles, probablemente nos vamos a dispersar. Cristo en la comunidad es el centro y eso queda hoy manifestado en la palabra de Dios. Aquí hay un punto importante, el 3, que tiene que ver con algo que Jesucristo dijo antes del Viernes Santo, que se cumpliría el domingo de resurrección. En este mismo evangelio de San Juan, hermanos y hermanas, en el capítulo 16, versículo 20, Cristo dijo: ahora ustedes sienten tristeza, pero yo los volveré a ver y su corazón se llenará de alegría y nadie les podrá arrebatar ese gozo. Eso es una profecía que se cumple, hermanos y hermanas. Cuando estamos llenos de tristeza y tú crees que Cristo se ha ido, no te preocupes porque Él volverá a verte. Y la intención de Jesucristo vivo al volver a nosotros es para que sea capaz cada uno de nosotros de experimentar un corazón lleno de alegría y un corazón lleno de gozo que nada ni nadie en la tierra te lo podrá quitar. Eso lo encontramos en Cristo vivo, hermanos y hermanas. Eso lo encontramos en nuestra experiencia del Cristo resucitado. No lo olvides tú de este evangelio. El cuarto punto, hermanos y hermanas, son estas cuestiones de las manos, de los pies, del costado atravesado. Bueno, Cristo en primer lugar, cuando se aparece y Tomás no está, se los enseñó a los discípulos. Y como los discípulos se lo comunicaron a Tomás, que Tomás no estaba, nosotros vimos el costado, vimos las manos, vimos las señales de que era Cristo. Pero yo no estuve. Hasta que yo no lo vea, entonces yo no lo creo. Pues, hermanos y hermanas, Cristo aquí le da un sentido no solamente de pasado, sino de presente también a las manos, a los pies y al costado. Hermanos y hermanas, sí, son pruebas de la pasión y de la muerte de Jesucristo, de que Él es el que estaba colgado en la cruz y que fue crucificado. Es signo del Viernes Santo, de su pasión y de su muerte. Pero ahora que estoy resucitado, quiero que sepan que mis manos, mis pies y mi costado son signos del amor y de la victoria.
O sea que todo se transforma tan maravillosamente, hermanos y hermanas. Eso va a ser bien importante para Tomás y lo vamos a ver ahorita. Ahora los signos de la pasión y de la muerte con el Cristo resucitado se transforman y tú y yo los tenemos que entender no con tristeza ya, no con llanto ni con nostalgia, como una cosa del pasado que le pasó a Cristo. Se transformó en su amor. Son signos de su amor y de su victoria. Cada vez que tú veas un Cristo crucificado, un crucifijo, y medites en eso, piensa en eso, en la hora de las 3 de la tarde, de la misericordia, del viernes, hermanos y hermanas, que es la hora crucial de la divina misericordia. Piensa en eso cuando pienses en el Cristo crucificado, en su pasión y su muerte, que ahora son signos que nos llenan de alegría, que nos llenan de gozo, que son signos del amor que Cristo nos tuvo y de la victoria de Cristo sobre la muerte. Por lo tanto, el miedo a la muerte, hermanos y hermanas, se va. Ahora nadie les va a quitar la vida porque Cristo se las da. Importante tener eso en mente hoy. En quinto lugar, hermanos y hermanas, este soplo del Espíritu Santo de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿de qué se trata esto? Porque no es Pentecostés, pero sí es un soplo del Espíritu Santo, que pasa algo, que la comunidad está transformada con eso. Entonces Cristo sopla con ese soplo de vida sobre los discípulos, sobre la comunidad, sobre la asamblea, sobre la congregación, sobre el matrimonio, sobre la familia, que es comunidad, sobre la iglesia. Ese soplo de vida. Acuérdate que la resurrección de Cristo es una segunda creación. Acuérdate que Jesucristo es el nuevo Adán, que no falló ante el pecado, sino que no cayó en pecado. Adán es el primer hombre que sí cayó ante la tentación en la primera creación. Acuérdate que Adán tomó vida porque cuando Dios lo creó, sopló encima de él para que sus pulmones se llenaran de oxígeno y respirara y tuviese vida. Eso fue la primera creación, soplo de vida para Adán. Cristo sopla ahora en la segunda creación, por la resurrección de Cristo, en una nueva vida, sopla, dándoles, hermanos y hermanas, el soplo de la nueva vida. Cuando estamos con Cristo resucitado, somos recreados, hermanos y hermanas. Ahora volvemos a ser criaturas nuevas en el nombre de Dios, y eso tú no lo puedes olvidar. ¿Para qué es este soplo del Espíritu Santo, hermanos y hermanas? Para poner fin a todo lo que los atribula, todas las tribulaciones que tenemos. Ese soplo de vida que dio Cristo a los discípulos es para acabar con el miedo, es para acabar con la inseguridad, es para que no se sientan indefensos, hermanos y hermanas, para que no estén preocupados. Igual para nosotros, con el Cristo resucitado tenemos un soplo de vida para ponerle fin a muchos problemas, a muchas situaciones, a muchos desafíos, para salir victoriosos de muchas situaciones. Ese soplo del Espíritu Santo lo tenemos que tener nosotros, y desde luego, una vez ocurre ese soplo del Espíritu Santo por parte de Jesucristo nuestro Señor, la comunidad se transforma. Es comunidad transformada, sino que ahora ya han visto al Señor, saben que Cristo está vivo, que el resucitado es el que estaba crucificado, que tiene vida, y la comunidad se transforma. Si en algo buscamos nosotros el encuentro personal con el Cristo vivo, es para transformar las cosas de donde venimos, para transformar ese matrimonio, para transformar esa familia, para transformar también que esa comunidad en la que vivimos y tenemos espacio. En sexto lugar, la persona de Tomás, el discípulo de Tomás en el Evangelio de hoy. El Tomás que tú y yo llevamos adentro, hermanos y hermanas. Un Tomás que se resiste a creer. Un Tomás, hermanos y hermanas, que exige pruebas contundentes. A pesar, hermanos y hermanas, de que los discípulos le dieron testimonio, nosotros vimos el costado atravesado, los agujeros en las manos. Nosotros vimos las llagas de nuestro Señor Jesucristo y somos testigos. Y además Tomás vio que la comunidad fue transformada porque ahora tenían valor, porque el soplo del Espíritu Santo que habían recibido de parte de Cristo ya estaban dando testimonio de ello. Por lo tanto, hermanos y hermanas, ese Tomás en nosotros significa algo bien poderoso para nuestra propia transformación. Somos exigentes nosotros en la vida, igual que Tomás. No queremos hablar con los empleados, queremos hablar con el dueño. Tomás exige pruebas individuales, presencia, ¿no? Aparición individual, a mí que se me aparezca. Bien exigente, hermanos y hermanas. Y no solamente exigente,
extraordinario. No pide lo común, no pide lo ordinario. Tengo que meter el dedo en las llagas, mis manos en el costado, para entonces yo creer que Cristo se ha aparecido a ustedes y que Cristo está vivo. Este está duro. Esa actitud, hermanos y hermanas, esa actitud de ser testaduros la llevamos nosotros dentro en muchos momentos cuando queremos que Dios se manifieste, queremos que Dios se revele individualmente a mí, que se me aparezca en sueño, que yo lo sienta en mi cuarto, que mueva algo para yo saber que está conmigo. ¿Somos o no somos así de testaduros, de exigentes, de extraordinarios en las pruebas? Pero en el fondo, los que son así, hermanos y hermanas, a veces lo que están buscando son las reliquias del pasado. Y Cristo resucitado, Cristo vivo, el nuevo Adán, no estaba buscando pruebas del pasado, enseñarlas, hermanos y hermanas, realmente. Y cuando nos metemos en esas reliquias del pasado, ¿a qué le llamo yo reliquias? Cuando estamos en vida espiritual y cuando estamos buscando a Dios. Pues, hermanos y hermanas, ¿qué son las reliquias? Las reliquias son vestigios, son pedazos, son restos, es lo que queda de alguien en la vida o lo que queda de alguna cosa en la vida, hermanos y hermanas. Son cosas del pasado, cosas antiguas, anteriores, algo que pertenecía a una persona y tiene un valor sentimental para mí. Eso es una reliquia. Tomás como que está buscando al maestro, porque él es discípulo. Estoy buscando al maestro que yo vi antes de la muerte. Yo estoy buscando a ese. Como que no quiere buscar al Cristo vivo de hoy. Pues ¿por qué estás buscando eso, hermanos y hermanas? Si la cosa ha sido transformada y por la fe yo tengo que creerlo. Hay gente que están buscando esas glorias del pasado en la vida religiosa, las glorias del pasado en la vida espiritual, hermanos y hermanas. Por eso es que yo trato aquí de actualizar el evangelio, hermanos y hermanas. Tú no puedes pasar tu vida entera pues viviendo de la nostalgia por la gloria del pasado, que antes la iglesia, bueno, sí, se llenaba. Antes la sociedad respondía a la iglesia católica, éramos el 100%. Antes sí que los curas eran curas, antes sí que las monjas eran monjas, antes sí que el pueblo venía en abundancia. Estas glorias del pasado crean nostalgia, llanto, son reliquias. Busquemos al Cristo vivo, hermanos y hermanas. Busquemos al Jesucristo resucitado, que está hoy presente, que se mueve, que existe, que brega con el siglo XXI. ¿Ah? En esta hora, en este momento, en este instante contigo. Ese es el que estamos buscando. No es del pasado. No sé si estás entendiendo lo que estamos diciendo, pero ¿por qué estar detrás de dichas reliquias, hermanos y hermanas, como si fueran trofeos de algo o como si solucionaran algo pues para el presente que estamos viviendo? Hay que salir de eso, hermanos y hermanas. En séptimo lugar, Tomás y Jesús, y el encuentro se le da. Se le dio. Con que no quieres hablar con los empleados, sino que quieres hablar con el dueño, pues a los 8 días aquí estoy. Se le apareció, ¿no? Con que no le crees a los discípulos, pues entonces estás exigiendo mi presencia. Aquí estoy. Tomás y Jesús se encuentran, hermanos y hermanas, y para que tú sepas, en ningún momento el texto bíblico de hoy dice que Tomás llegó a tocar a Jesús. Ni lo llegó a tocar, ni puso sus dedos en los agujeros de su mano, ni su mano en el costado. Nunca lo hizo, después de haberlo exigido como algo sin lo cual no iba a creer. ¿Te estás dando tu cuenta de cómo Cristo y su presencia dejan atrás las supuestas exigencias extraordinarias, no comunes que tenemos nosotros acerca de la presencia de nuestro Señor Jesucristo? Por lo tanto, hermanos y hermanas, Jesús, en este encuentro que tiene con Tomás, es importante que tú veas que Jesucristo incluso a Tomás le concedió lo que le había negado a María Magdalena. María Magdalena quiso tocarlo o quiso abrazarlo. No me toques, no me abraces, no te cuelgues de mí. Todavía yo no he llegado a mi Padre, o
todavía mi transformación de glorificación no se ha culminado, ni ha llegado a su plenitud. Pues lo que no le permitió a María Magdalena, Cristo se lo había permitido a Tomás. Aunque somos exigentes, extraordinarios en las pruebas, te va a sorprender un día lo que te va a pasar, porque no es lo mismo llamarlo que verlo llegar. Eso lo aprendemos, hermanos y hermanas, de la palabra de Dios hoy. Ahora, en octavo lugar, pregúntate, como me he preguntado yo, ¿por qué no llegó a tocarlo, hermanos y hermanas? ¿Qué ocurrió aquí? Que Tomás no llegó a meter su dedo en las llagas de Cristo ni la mano en el costado de Cristo. Realmente, hermanos y hermanas, porque cuando vio a Jesús y cuando Jesús se le aparece y de lejos vio los signos y las señales de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de su anterior pasión, entonces fue capaz de comprender que estaba ante el mismo Cristo que había colgado de la cruz, simplemente mirando y sin tener que tocar. Esto es importante, hermanos y hermanas, porque a veces Jesús nos da más de lo que pedimos. Y lo hemos dicho aquí en algunos momentos. Y más de lo que pedimos, ¿en qué sentido? Pues Él estaba pidiendo meter el dedo. Pero Jesucristo se le reveló. Y se le reveló con su glorificación y como el Cristo vivo en medio de todos. Allí en ese momento, hermanos y hermanas, Tomás, como un discípulo de Cristo, se dio cuenta que estos signos, ¿no?, de las manos, las llagas, el costado atravesado, eran, hermanos y hermanas, y son el mayor signo del amor extremo con el cual el Señor nos amó y se entregó por nosotros. Que esos signos son los que revelan hasta qué punto Cristo nos amó y dejó de buscar las reliquias, las ruinas de un pasado. Un golpe fuerte. Esto es revelación. Porque en la vida cristiana a veces, hermanos y hermanas, no nos conformamos con que los testigos nos cuenten. Queremos la revelación. Pues ahí está la revelación. Y bastó con ver la figura de nuestro Señor Jesucristo para que entonces los signos de la crueldad, de la pasión, de la sangre, de los azotes, de los clavos, de la corona de espinas, de la lanza que atraviesa el costado, de repente todo eso, hermanos y hermanas, que es del pasado, se transforma en un propósito, se descubre la intención que llevaban dentro. Y la intención que llevaban adentro, hermanos y hermanas, era de que son signos del mayor amor hasta el extremo, con el cual Él nos amó y revela hasta qué punto Cristo nos amó. Y lo repito, hermanos y hermanas, porque la repetición es la madre de la memorización. Y cuando estemos los viernes en la hora de la misericordia, a las 3 de la tarde, que no se nos olvide ese segundo punto también en torno a la misericordia del Señor. Acá, en la discusión que estamos llevando a cabo, es el punto 8, pero lo que estamos diciendo de la divina misericordia es el punto 2. Que no se nos olvide cómo se transforma todo eso en ese signo de amor hasta el extremo y cómo revela el amor que Dios nos tuvo a nosotros en Jesucristo el Señor. Importante. En noveno lugar, hermanos y hermanas, y es la confesión de parte de Tomás. Esta confesión de tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. Esto también, hermanos y hermanas, es nuestro en la misa y lo hacemos nuestro como si fuéramos Tomás. Señor mío y Dios mío. Aunque las palabras auténticas, cuando vamos al original de la Biblia, lo que dicen es, tú eres mi Dios y tú eres mi Señor. Ya no es el Jesús humano, hermanos y hermanas. Esto es confesión de fe. Y esto es una fe apostólica, porque Él es apóstol y es evangélica. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, aquí da un cambio enorme. Aquel que estaba buscando al maestro, porque él era el discípulo, ahora se encontró con su Señor y con su Dios.
por la idea que tenemos en mente, ¿no? La idea que yo tengo a veces de Dios cuando me enfrento a Jesucristo resucitado se desvanece porque no era una idea correcta acerca de Dios. Y esa experiencia la tenemos que tener todos nosotros. Se transforma hasta eso. Eso era lo que buscaba el discípulo, encontrarse con el maestro, con las llagas, encontrarse con todo eso del Viernes Santo. Y ahora te vas a sorprender, porque todo esto significa el amor que yo te tengo por lo que yo hice por ti, y por lo tanto estás ante tu Señor y estás ante tu Dios. Hermanos y hermanas, ¿sabes de qué se trata eso? De que el pasado, pues esas reliquias, tenemos que ver las cosas en el presente, con la frescura del presente, de la vida nueva, la presencia de Jesucristo vivo, hermanos y hermanas, no muerto. No muerto, es el Cristo vivo, porque eso es fresco, eso es nuevo amanecer, eso es rocío mañanero, eso es algo que brota, eso es nacimiento. ¿Me estás entendiendo? Eso es lo que trae el Cristo resucitado. En décimo lugar, hermanos y hermanas, y ya por concluir, que es un evangelio poderoso, la bienaventuranza de Cristo en este momento, para nosotros mismos. Bienaventurados todo aquel que sin haber visto creyó. Porque me ves, crees. Aunque Cristo le dijo, deja de ser incrédulo, ¿verdad? Y no te resistas más nada y cree. Pero esa bienaventuranza, Cristo está hablando de nosotros. Y hay que entenderlo desde ese punto de vista. Para aquellos que no vimos al Jesús de Belén, para aquellos que no vimos al Jesús de 3 años de vida pública, para aquellos que no estuvimos en el primer Viernes Santo de la historia de la humanidad, aquel hombre colgado en la cruz por nuestra salvación, para nosotros es que Cristo lanza esta bienaventuranza. Para los que no tuvimos la oportunidad de ver el sepulcro vacío, hermanos y hermanas, es para ti y es para mí lo que tenemos que descubrir nosotros de parte de Cristo, el Cristo vivo. Eso es primordial, hermanos y hermanas, y nos daremos nosotros cuenta de que su existencia está en medio de nosotros. Bienaventurados nosotros porque tenemos la Eucaristía, hermanos y hermanas. Bienaventurados nosotros porque tenemos la presencia viva siempre de nuestro Señor Jesucristo en esa Eucaristía. ¿Somos o no somos bienaventurados por el cuerpo y la sangre de Cristo? Esa debe ser también nuestra reflexión. Vamos a concluir, hermanos y hermanas, el segundo domingo del tiempo de Pascua. El caso de Tomás, el caso nuevo. Alguien que no habla con empleados, sino que habla con el dueño, el amo y el Señor en persona. Concluyamos de Tomás, hermanos y hermanas. Tomás, como nosotros en muchas ocasiones, hermanos y hermanas, parece ser un discípulo solitario, un discípulo pesimista y algo incrédulo. No parecía ser un hombre de mucha comunidad tampoco. Y cuidado con todo eso que hemos señalado hoy aquí. No necesitaba evidencia realmente de que Cristo estaba vivo, hermanos y hermanas, porque sus compañeros se lo habían dicho y el sepulcro estaba vacío y ellos no iban a mentir, estaban diciendo la verdad. Pero el problema no es ese, hermanos y hermanas. El problema de Tomás no es que vea las llagas, como hemos visto, ¿verdad? Que ni tuvo que tocarlas. El problema lo lleva a Tomás en el corazón. No es cuestión de evidencia, no es cuestión de pruebas, no es cuestión de que se aparezca. Ese no es el problema de muchos incrédulos, hermanos y hermanas, de muchos solitarios o pesimistas en la misma iglesia o en tu familia o en tu matrimonio. Es un problema del corazón y es interno, lo tenemos que resolver. Es un pretexto lo de las pruebas. Lo que está en juego es que el corazón está endurecido, hermanos y hermanas, lamentablemente. Son dudas falsas las de Tomás, no son dudas ciertas, hermanos y hermanas. Y por eso hay un cierto reproche de parte de Cristo. No seas incrédulo y sé creyente. Porque me ves, entonces vienes a creer. Estamos en la fe. Y en la fe tienes primero que creer. Primero tienes que creer para ver. No estamos en el mundo que hay que ver para creer. Es un reproche, hermanos y hermanas, y bien está hecho por parte de nuestro Señor Jesucristo, porque son dudas falsas. En el interior el problema de Tomás es el corazón, no si Cristo o no resucitó. Y para muchos, hermanos y hermanas, en nuestros días, esos pretextos existen, porque algunos no quieren creer en la presencia de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo,
porque tienen problemas morales, porque tienen problemas de pecado, porque tienen casos inconclusos en la vida y se deben de solucionar y no utilizar otras cosas como pretexto. ¿Estamos entendiendo hacia dónde nos estamos moviendo? Y eso es importante verlo en todo cuanto estamos diciendo y concluyendo de nuestro amigo Tomás, que puede ser el Tomás que todos llevamos dentro. Es importante aquí también ver, hermanos y hermanas, dentro de la incredulidad de nuestro amigo Tomás, que las situaciones de pecado, las situaciones de alejarnos de las cosas de Dios, son capaces de destruir nuestra vida y de llevarnos de alguna forma, hermanos y hermanas, hasta una muerte insegura. No una muerte con seguridad de eternidad. Esto puede ser bien peligroso. Y tú y yo tenemos que tener cuidado con eso. Acuérdate del pregón pascual, del sábado de gloria. Para redimir al esclavo, ha sacrificado al Hijo, nuestro Padre Dios del cielo. Y eso es importante para Tomás, eso es importante para nosotros en la divina misericordia, hermanos y hermanas. Domingo de la Divina Misericordia, déjame decirte esto en pocos momentos, hermanos y hermanas. La Divina Misericordia para nosotros significa la manifestación amorosa de Dios en nuestra historia. Una historia que está herida por el pecado, tanto en el mundo como en la vida personal de cada uno de nosotros. Dios, hermanos y hermanas, la misericordia significa que Dios pone nuestra miseria, que es causada lamentablemente por el pecado, en su corazón, porque Dios es Padre y lo hace para redimir al esclavo del pecado, y para hacerlo tiene que sacrificar a su Hijo. Eso es misericordia por parte de Dios. La iglesia, hermanos y hermanas, quiere que vivamos la vida del resucitado. Dios de misericordia, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que vivamos la vida del resucitado. Estamos en Pascua y la iglesia nos motiva a comulgar en la Pascua, a confesar nuestros pecados para llenarnos de gozo y la alegría de parte de Dios. Oremos, hermanos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Ahí lo dejamos, hermanos y hermanas, comenzando la segunda semana del tiempo pascual. De nueva manera, con el favor de Dios.